Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en el cual mostraremos la forma en la cual calculamos la deflexión máxima para la viga que ven ustedes ahí utilizando el método de área momento. En un video anterior ya se resolvió este problema utilizando el principio de superposición de causas y efectos, es decir, dividiendo a esta viga en dos casos, uno donde actúa nada más la carga de 20 kilonewtons, otro donde actúa la carga de 5 kilonewtons y sumábamos los resultados. Pero notábamos que había una inconsistencia en cuanto al punto en donde se presenta la deflexión máxima entre los puntos o entre los nodos A y B. No así para calcular la deflexión en C, que ese era el mismo resultado que habíamos encontrado anteriormente utilizando el método de doble integración. En este video vamos a ver otra forma en la cual se puede plantear la solución de esta viga sin utilizar el método de superposición de causas y efectos y recurriendo a la integración para que nosotros podamos resolver este problema. Lo primero que debemos hacer, recuerden, es resolver la viga, es decir, calcular las reacciones. Estas ya las hemos calculado, aquí está. La reacción en el nodo B es igual a 65 tercios kilonewtons verticales hacia arriba, por lo que la reacción en A es de 10 kilonewtons, 10 tercios kilonewtons verticales también hacia arriba. Ahora, notemos lo siguiente. Nosotros, debido al tipo de cargas que están actuando en la estructura, no sabemos a ciencia cierta qué tipo de deformación va a tener, y esto es una condición que nos puede poner muchas trabas al momento de aplicar el método de área momento. Sin embargo, si nosotros pensamos de la siguiente manera, podemos dividirlos en dos casos. Uno, el de la izquierda, el que estoy marcando aquí, para las cuales la fuerza en el voladizo ejerce una deflexión que hace que este punto se vaya para abajo, por lo tanto la deflexión de la viga entre el punto A y el punto B es hacia arriba. Lo que le provoca a esta estructura es que la rotación del punto A sea en sentido contrario a las manecillas de reloj, como lo estoy marcando aquí, midiendo el ángulo con esta pendiente. Ahora tenemos otro caso en el cual la carga del punto B, perdón, la carga de los 20 kilonewtons haga que entre el punto A y el punto B la viga se deflexione hacia abajo, teniendo varios casos. Uno puede ser el que está marcado aquí con una línea roja, en donde el punto C se vaya hacia arriba, otro marcado con el de la línea verde, en donde el punto C permanezca en el mismo lugar, y podemos tener otro caso en donde el punto C se vaya hacia abajo, lo cual está indicado aquí por la línea azul. Pero noten que para cualquiera de ellos, la rotación del nodo A es en el sentido de las manecillas de reloj, es diferente a la del caso 1. Una va en sentido contrario a las manecillas de reloj y para el caso 2 en sentido de las manecillas de reloj. Entonces eso nos puede servir a nosotros de inicio para saber cómo vamos a analizarlo. Entonces lo que debemos de calcular primero es cuánto vale ese ángulo θ A y qué signo tiene. En estas dos figuras está marcada la manera en la cual podemos calcularlo mediante la desviación tangencial de B a. Es decir, en el punto B nosotros vamos a colocar el punto sobre la deformada y sobre A vamos a pasar una línea tangente, ya sea para el caso 1 sería esta distancia vertical de la desviación tangencial TBA, y para el caso 2, en donde nuevamente B es el punto sobre la deformada, por A pasamos la tangente y esta es la distancia TBA. Independientemente si es caso 1 o caso 2, el ángulo θA lo podemos calcular simplemente dividiendo esta desviación tangencial entre la base del triángulo, es decir, entre 3 metros. Entonces vamos a proceder de esa manera y vamos a saber que si θA es positivo, vamos a trabajar con el caso 1. Si θA es negativo, vamos a trabajar con el caso 2. Entonces, calculemos primero ese ángulo. Noten que la desviación tangencial es de B con respecto a A. Recordando el método de área momento, quiere decir que vamos a calcular el primer momento estático del área bajo el diagrama M sobre EI comprendida entre el punto A y el punto B,
pero el momento estático es con respecto al punto B. Entonces a nosotros nos conviene plantear las ecuaciones de momento de derecha a izquierda para que de manera natural se dé el brazo de palanca para el momento estático de áreas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Notamos que en la viga necesitamos 1, 2, 3 secciones para cubrir todo el claro. Empezamos de derecha hacia la izquierda. Aquí tengo el diagrama de cuerpo libre para el primer tramo de 0 a 2 para la X, donde está la carga concentrada, el momento en la dirección positiva, y aquí estoy marcando la dirección para la X. La ecuación de momento para este tramo es de menos 5X. Para el siguiente tramo de 2 a 3, es decir, entre el nodo B y la carga de 20 kilonewtons, tengo mi diagrama de cuerpo libre en donde ya estoy incluyendo la reacción en B, el momento nuevamente, como estoy utilizando un corte y me quedo con la parte derecha del corte, el momento es positivo en el sentido de las manecillas de reloj. Nosotros planteamos suma de momentos en el corte y vamos a encontrar que la ecuación para momento es menos 5 por el brazo de palanca, que es X, más 65 tercios por su brazo de palanca, que es la distancia que hay de aquí a acá, que es X menos 2 metros. Simplificamos un poco esa ecuación y me dice que el momento es igual a 50X tercios menos 130 tercios. Y para el último tramo, de 3 a 5, es decir, entre la carga de 20 kilonewtons y el apoyo A, el diagrama de cuerpo libre que vamos a utilizar es el que ven ustedes aquí, con lo cual vamos a obtener una ecuación de momento flexionante que va a ser menos 5 por X, más 65 tercios por el brazo de palanca, que es X menos 2, menos 20 por el brazo de palanca, que es X menos 3. Simplificamos un poco y la ecuación de momento para este último tramo es menos 10X tercios más 50 tercios. Recuerden que cuando nosotros calculamos ecuaciones como esta, siempre deberemos de verificar si se cumplen las condiciones de apoyo, las condiciones de frontera y la continuidad. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el voladizo, precisamente por ese tipo de condición, el momento flexionante debe de ser igual con 0. Si en esta ecuación, que es en donde incluye este punto del voladizo por ser el origen de coordenadas, yo pongo donde hay una X un 0, me dice que el momento flexionante en ese punto vale 0. También sabemos que en A el momento flexionante también debe de valer 0 por el tipo de apoyo. Eso quiere decir que en esta última ecuación, si nosotros ponemos un 5, donde hay una X me va a dar menos 50 tercios más 50 tercios, también me da 0. Ahora verificamos la continuidad. Primero en el punto B, que es cuando X vale 2. De esta ecuación encontramos el valor de menos 10. Si aquí nosotros ponemos el valor de X igual con 2, me va a dar 100 tercios menos 130 tercios, me da menos 30 tercios, es decir, menos 10. Hay continuidad en ese punto. Ahora, en el siguiente punto, que es debajo de la carga concentrada, es decir, cuando X vale 3 unidades, sustituimos nosotros y nos va a dar aquí 150 tercios menos 130 tercios, me van a quedar 120 tercios o 40. Si nosotros sustituimos aquí el valor de 3, me va a dar menos 30 tercios más 50 tercios es igual a 20 tercios. Hay continuidad en los diagramas de momento flexionante. Una vez que verificamos esta continuidad, pues procedemos con el ejercicio. Recuerden, lo que queremos calcular es el valor de desviación tangencial de B con respecto a A. Entonces, para ello vamos a plantear las ecuaciones que noten ustedes aquí. Como estoy calculando el momento estático, el primer momento estático del diagrama M sobre EI entre A y B con respecto a B, entonces nada más necesito la segunda sección, que sería de 2 a 3, y la tercera sección, que sería de 3 a 5. Entonces aquí tengo mis dos ecuaciones y vean, la primera es de 2 a 3, 1 sobre EI sale como constante, la ecuación de momentos para este tramo. El brazo de palanca es X menos 2. ¿Por qué X menos 2? Recuerden ustedes que el origen de coordenadas está en C, pero yo estoy midiendo
el momento estático con respecto a este punto. Entonces la X que parte de derecha a izquierda le debo de quitar estas 2 unidades y ese es el brazo de palanca para los momentos estáticos. Esta es para la primera sección de 2 a 3. Para la segunda sección de 3 a 5 tengo la ecuación de momento de 3 a 5 y el mismo brazo de palanca. Lo que me va a dar como resultado 5 sobre 9 EI más 100 sobre 9 EI son 105 sobre 9 EI. Eso es lo que vale la desviación tangencial de B con respecto a A. Noten que en este punto la desviación tangencial de B con respecto a A tiene un valor positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el punto sobre la deformada, que es B, está por arriba de la tangente que pasa por A. Entonces estamos observando que estamos cayendo en el caso 2. ¿Cómo calculamos el valor de teta A? Bueno, pues como ya sabíamos, dividiendo este valor de desviación tangencial entre 3, que obtenemos que la rotación en A es de 105 sobre 27 EI. Entonces aquí está la rotación. Sabemos que por estar en el caso 2, la rotación en A es en el sentido de las manecillas del reloj. Muy bien, una vez que hemos determinado que es el caso 2, ya sabemos que entre el punto A y el punto B se debe de presentar, vean aquí están las deformadas, entre el punto A y el punto B se debe de presentar el punto de deflexión máxima vertical hacia abajo. Entonces, por el momento nos vamos a ocupar nada más de ese tramo. No dibujé aquí la deformada que hay de B a C porque yo no sé para dónde se va a ir. Si el punto C va a quedar por arriba de la línea original, va a quedar sobre la línea original o por debajo de la línea original. Pero eso ahorita no me interesa, por eso no lo dibujé. Me quedo nada más con la deformada que hay entre el punto A y el punto B. Yo ya sé que a una distancia X va a existir otro punto que le vamos a llamar D, por el cual pasa una tangente que es horizontal. ¿Por qué pasa eso? Porque aquí se presenta el valor de deflexión vertical máxima, que va a ser la deflexión en D, que coincide con la desviación tangencial de A con respecto a D. Noten también que la rotación en A, que ya la calculamos, debido a que esta línea negra, que es el eje original de la viga, y la tangente que pasa por D son paralelas, la rotación en A es igual a este cambio angular que hay entre la tangente que pasa por A y la tangente que pasa por D. Eso ya lo habíamos visto, que podemos aprovechar esta idea de la siguiente manera. Sabemos que el cambio angular de A con respecto a D es la integral desde A hasta D, que es un punto desconocido, del diagrama M sobre EI, o dicho de otra manera, como es una integral definida, es la diferencia de ángulos de la tangente por D menos la tangente por A. Pero la tangente por D sabemos que pasa por 0, por ser el punto de deflexión máxima, lo que quiere decir que este ángulo, tal y como gráficamente lo vemos aquí, debe de ser igual a teta A, es decir, 105 sobre 27 EI. Entonces, con esa idea en mente, nosotros trazamos el diagrama de momentos flexionantes que para la viga que nos está ocupando en este ejercicio es un diagrama que está construido por puras líneas rectas. Aquí está, observando que para el voladizo, puesto que la rigidez a flexión es del doble que la que hay entre el tramo A y B, el diagrama de momentos en este punto se debe dividir entre dos. Por eso es que a la izquierda del nodo B vale 10 sobre EI y a la derecha vale 5 sobre EI. Este salto se presenta por esa diferencia en la rigidez a la flexión. Pero lo que quiero mostrar es lo siguiente. Vean que nosotros necesitamos que el ángulo de rotación en A tenga un valor de 105 sobre 27. Si nosotros calculamos el área de este triángulo que está asurado de base 2 y de altura 20 sobre 3 EI, sabemos que este triángulo va a tener un área igual a un medio de la base, que son 2, que me da la unidad, multiplicado por 20 sobre 13i, es decir, el área del triángulo asurado vale 20 sobre 3i. Si esto lo multiplicamos por 9 y lo dividimos por 9, es decir, lo multiplicamos por la unidad, notaremos que esto vale 180 sobre 27, es decir, el área del triángulo asurada
es más grande que el valor que nosotros necesitamos para la rotación en A. Eso intuitivamente nos dice que la deflexión máxima se debe de presentar entre A y el punto donde está aplicada la carga de 20 kilonewtons verticales hacia abajo. ¿Cómo vamos a encontrar eso? Bueno, de la siguiente manera. Noten que lo que yo quiero calcular ahora es esta desviación tangencial A D, es decir, el punto sobre la deformada está en A y el punto por donde pasa la tangente está en D, es decir, la tangente horizontal, que está a una distancia X, y el punto A lo voy a agarrar como origen de coordenadas. Eso quiere decir que necesito plantear unas nuevas ecuaciones de momento flexionante, pero ahora colocando el origen en el nodo A y avanzando hacia la derecha. Nada más necesito considerar la primera sección. ¿Por qué? Porque yo ya sé que en ese punto o en ese tramo se va a presentar la máxima deflexión. Si nosotros utilizamos la reacción que va hacia arriba de 10 tercios multiplicado por X, sabemos que el momento flexionante para esta sección es 10X tercios, por eso lo puse aquí. Y noten que en la integral va desde 0 hasta una distancia X y la vamos a igualar con el valor del ángulo que nosotros requerimos, que son 105 sobre 27 EI. Si nosotros integramos y planteamos esta igualdad, encontraremos que la condición para que encontrar el valor de X va a ser igual X cuadrado es igual a 2.333, que va a tener dos raíces, una positiva y una negativa. Nos quedamos con la raíz positiva y noten que esta solución x1 igual a 1.5275 es la misma que ya habíamos obtenido cuando resolvimos este problema utilizando el método de doble integración. Ambos resultados deben de coincidir porque son resultados analíticos y son únicos. Entonces ya encontramos el punto para el cual se presenta el valor de la máxima deflexión, 1.527. Ahora la vamos a evaluar. ¿Cómo la vamos a evaluar? Pues en la misma integral que habíamos utilizado, en donde aparece una X, voy a sustituir el valor que acabo de encontrar y hago la integral de 10X tercios por X. Aquí hay un pequeñísimo error, me faltó el término 1 sobre EI. Bueno, hacemos esa integral y me dice que el valor del desplazamiento máximo entre A y D vale 3.9601 sobre EI verticales hacia abajo. Yo ya sé que indudablemente son hacia abajo por la deformada que adquiere la viga. Como nosotros sabemos que el término EI lo vamos a manejar considerando E igual a 2.1 por 10 a la 8 kilonewtons por metro cuadrado, y el valor de I me parece que eran de 18.000, no recuerdo. Bueno, tendremos que ver el video anterior de cuánto es el valor del momento de inercia para que el producto E por I valga 38.353.35. Nosotros hacemos este cociente y vamos a encontrar un resultado que ya habíamos obtenido utilizando el método de viga elástica o de doble integración, es decir, el desplazamiento en el punto D, que se encuentra a 1.5275 metros a la derecha de A, es de 0.1033 milímetros verticales hacia abajo. Ya tenemos este primer valor. Ahora debemos de compararlo con el valor del desplazamiento vertical en el extremo C, es decir, en el voladizo. Para ello vamos a notar lo siguiente. Ya sabemos que indudablemente la deformada en este punto va a tener esta configuración. Va a ser el punto B se va para abajo y en el desplazamiento en C vamos a aplicar lo siguiente. Vamos a calcular primero este valor de deflexión, de desviación tangencial TCA. Esa desviación tangencial de TCA la vamos a comparar con el valor de 5 θ A. Si 5 θ A es mayor que TCA, sabemos indudablemente
que el punto delta C se fue hacia abajo, tal y como lo estoy marcando aquí en la figura. Una vez que encontramos este valor de 5 teta A que sale de multiplicar el valor de teta A por toda la longitud, por eso es 5 teta A, lo vamos a comparar con TCA. Noten que ahora TCA requiere que el primer momento estático del área M sobre I sea entre el punto A y el punto C, es decir, sobre toda la longitud de la viga, y el momento estático se va a tomar con respecto al punto C. Entonces nuevamente voy a utilizar las ecuaciones para momento, las primeras que planteamos, es decir, poniendo el origen en el extremo C y avanzando hacia la izquierda. Bueno, vamos a ver, aquí tengo mis tres integrales porque ahora sí voy a ocupar todos los tramos. La primera va 1 sobre 2EI, porque recordarán que en el voladizo la rigidez de la flexión es 2EI. La ecuación de momentos entre 0 y 2. Ahora el brazo de palanca, como estoy tomando los momentos con respecto a C, es simplemente X. Para el segundo tramo de 2 a 3, el EI es unitario, la ecuación de momento y el brazo de palanca sigue siendo X por la forma en la cual estoy tomando las ecuaciones de momento. Y para el último tramo de 3 a 5, el EI sigue siendo unitario, la ecuación de momento y el brazo de palanca sigue siendo X porque estoy tomando momentos con respecto al punto C. Cuando nosotros evaluamos estas integrales, vamos a encontrar que TCA vale 15 sobre EI. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que teta A, que yo ya no lo puse, pero teta A valía, o vale más bien, 105 sobre 27. Si 105 sobre 27 lo multiplicamos por 5, voy a obtener 525 sobre 27. Ese valor es mayor que 15. Eso quiere decir que la forma de la flexión de la viga es como está marcado aquí, y para calcular la deflexión en C lo que tengo que hacer es restarle a 5 teta A el valor de TCA, que es lo que estoy expresando aquí en esta ecuación una vez que comprobamos esa condición. Cuando nosotros lo hacemos y le damos los valores a la rigidez, a flexión, al producto E por I, que vale 38.353.35 para el caso que estamos analizando, vamos a encontrar que la deflexión en C es de 0.1159 milímetros verticales hacia abajo, siendo este valor más grande que el desplazamiento vertical que se presenta entre el punto A y el punto B, que le llamamos punto D, que era nada más de 0.1033 milímetros hacia abajo. Entonces resulta nuevamente, como ya lo habíamos encontrado, que el desplazamiento máximo se presenta en el voladizo. Estos resultados son exactamente los mismos que los que se obtuvieron utilizando el método de doble integración. Espero que este proceso de solución les sea de utilidad. Muchas gracias por su atención.